presentar el programa Víctor en Vivo. Otro nivel de información. Víctor en Vivo. Y con ustedes, Víctor Gómez Casanova. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos ustedes a una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. En esta oportunidad tendremos la participación de una joven mujer muy talentosa que se ha ido destacando a través de sus trabajos en los diversos medios de comunicación donde participa. Ella se llama Carolina Santana Saba y esta noche queremos hacerte la gran pregunta aquí en Víctor en Vivo. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por permitirnos esta entrevista. Soy un admirador de tu talento, del trabajo que vienes desarrollando. Demuestras ser una mujer muy preparada, muy culta, a pesar de tu juventud. Se nota que has trascendido gracias a lo que es el talento y a tus estudios. Eres abogada, ¿no? Yo soy abogada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Orgullo Pucamaima. Orgullo Pucamaima. ¿Por qué estudiar Derecho? Yo creo que los medios me engañaron, Víctor. ¿Cómo así? Porque yo veía en la televisión, en las películas, que los abogados de las series hacían como estas exposiciones elocuentes, bonitas, emotivas, bien argumentadas, bien razonadas, sobre temas que tenían que ver con los derechos de la gente. Yo decía, pero yo quiero hacer eso. ¿Quiénes de esos personajes te inspiraron? Atticus, como matar a un ruiseñor, no sé si eso fue un libro, pero hay una película también. Por ejemplo, para darte un caso así que yo sentí, yo quiero ser esa persona. Y yo pensé a los 17, 18 años que para hacer eso había que estudiar derecho. Exacto. Entonces yo estudié lo que yo entendí que había que estudiar para hacer eso. Y resulta que el derecho me ha dado una buena base, quizás para tener herramientas con las cuales analizar políticas públicas, legislaciones, pero que las cuatro paredes del tribunal no eran necesariamente el escenario en el que yo quería hacer esa exposición. Y los medios se han sentido más como lo que yo originalmente sentí que quería hacer. ¿Sientes que el derecho te ha preparado para defender tus argumentos, pero que no precisamente en un tribunal, en una sala de justicia, sino en la sociedad? Sí, exactamente, totalmente. Y has, digamos, trasladado tus aspiraciones del tribunal a los medios de comunicación. Así he hecho, exacto. ¿Qué personaje también, aparte del que señalas, te motivó en alguna película o en alguna persona que te inspiró a estudiar la carrera de Derecho? Mi papá. Don Roberto Santana. Y mi papá no es abogado, pero a mi papá hay que oírlo, hablando de temas de Estado y de política pública, y yo de niña oírlo, me hacía mucha ilusión, como que lo entendía, y veía la conexión emocional que eso tenía con él, y como él, entonces, no sé, quizás ahí esa debió haber sido la primera señal, que no necesariamente tenía que ser derecho, pero no me la llevé. Carolina Santana es hija de Roberto Santana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, una destacada personalidad de nuestro país. Está en bajo perfil en los últimos años. Y contento. Y contento. Sí. Se está dedicando más a él. Sí. Y más a ti, más a su familia, más a sus temas personales. Tiene proyectos también, pero son proyectos que tienen un poco más de proyección fuera del país que dentro. Y ahí está, contento. ¿Cómo es tu relación con Roberto, con tu padre? Siento que tienes un vínculo muy cercano a él. Yo no sabría decirte si es posible un vínculo más fuerte. O sea, yo no imagino, qué sé yo, más amor, más unión. Yo no sé ni siquiera cómo concebir más de ahí. ¿Sientes un vínculo más fuerte con la figura de tu padre que con la figura de tu madre? De niña y de muchacha sí. De adulta la verdad no puedo decirte que hay uno más fuerte que el otro. ¿No pudieras diferenciar? No. ¿Y a qué atribuyes esa vinculación, esa cercanía, esa identificación con tu padre? Mucha admiración. Yo admiro mucho a mi papá. A su valentía, a su concepto de cómo se es con la gente.
Pero incluso no digo con eso las cosas que quizás son más grandes, qué sé yo, que si la prisión en los tiempos, de qué sé yo qué, sino hasta en las cosas chiquitas. Por ejemplo, yo voy a un restaurante a almorzar con mi papá y mi papá trata a la persona que le sirve la comida con un amor, o sea, casi visceral, o sea, un amor sincero, que quien lo conoce, como lo conozco yo, sabe que viene de donde mismo él ama a sus hijas, o sea, y es eso de él. Yo lo admiro, lo respeto, quisiera hacer eso. Y mi papá es solidario, es buen papá. Imagínate cómo yo encuentro como razones elocuentes así para decirte por qué yo siento ese vínculo con él. Creo que esas cosas, pero hay muchas cosas como para poder ponerlo así como en palabras. Ojalá mi hija hable de mí así como hablas tú de tu padre. Te voy a confesar algo. El dominicano le llama un no sé qué, que a veces no encontramos palabras para describirlo. La primera vez que te vi fue haciendo una entrevista de La Gran Pregunta y a través de las redes sociales. Entonces dije, wow, ¿quién es esta joven entrevistadora que está haciendo tan buena entrevista? Te vi por YouTube. Primero te vi en Instagram y entonces después te vi por YouTube. Estabas entrevistando a Rafael Paz. Sí. Entonces, posteriormente, trabajas con Judith en Teleradio América por la mañana, con Edith Febles. Con Edith Febles, sí. Y entonces con Roberto Cavada también. Y entonces empecé a seguirte. Independientemente de tu talento, de tu inteligencia, de tu fluidez, de tu capacidad, yo decía, hay algo de ella que no sé, no sé qué, no encuentro. ¿Qué tiene ella que me hace conectarme? Lo acabo de descubrir ahora en la entrevista. ¿El qué? Yo no creo que existe en el mundo una persona que ame más a su padre que yo, ni que lo admire más, ni que lo quiera más, ni que sienta de una manera tan profunda como yo por mi padre. Y entonces al escucharte hablar así de Roberto, te sientes identificado. Me siento identificado. Sí, entonces descubro que ahí está el clic. O sea, quizás sentía, sin saberlo, sin conocerlo, una identificación. Además me llama poderosamente la atención, porque entonces te di follow. Y entonces me llama poderosamente la atención cómo te relacionas con él, cómo hablas de él, cómo lo miras en las fotos que has subido con él o en los videitos que has subido con él. Y también el tema de tu identificación y solidaridad con las causas de los animales, sobre todo con los perros. Veo que eres débil con los perros. Sí, tú sabes que va a sonar cliché y hasta cursi, pero el amor es un lenguaje universal de verdad y es uno potente. Entonces, cuando una persona siente identidad por la forma en la que otro quiere a otro ser humano, eso es algo o a otro ser vivo, eso es algo que comunica mucho más hasta que estemos de acuerdo en términos religiosos o que estemos de acuerdo en términos de política pública. Literalmente, o de simpatía política. O de simpatía política. El amor es eso, el amor es una fuerza terrible. El amor y la música y la sonrisa son de las características humanas que sobrepasan las fronteras de los países y de los idiomas. Así es. Y entonces, Carolina, ¿cómo decides entrar a los medios de comunicación? Tú sabes que no fue como una decisión. Entonces, ¿cómo se presentó la coyuntura? Se fueron dando cosas y metida en el lío, yo dije, pero a mí me gusta este can. ¿Y por dónde empezaste? ¿Y cuándo? Yo entro a los medios por casualidad. O sea, no fue que yo tomé una decisión y entré. La primera vez que estuve en medios, como con una participación regular, fue un segmento en el programa de radio que todavía tienen Farideh Raful y Fabricio Gómez Mazara. Pero luego yo me fui a estudiar fuera, volví, y cuando volví, Marino Zapete había hecho una denuncia de que en el gobierno se estaban manipulando las redes sociales y tenía unos correos, unas imágenes de unos correos, y yo había hecho mi tesis del programa que hice fuera en eso. Entonces yo lo llamé para que me pasara la documentación, para como actualizar un poquito mi tesis, para que no, a pesar de que ya yo la había entregado, para que estuviera como al día. Y él me dice, no, pero si tú hiciste tu tesis en eso, pasa por el programa esta semana para entrevistarte sobre ese aspecto. Y yo le dije que sí, fui, hice una entrevista, la gente de Enfoque Matinal, que eran Edith Febles,
Ricardo Nieves, no, Eddie Febles en ese momento, Franklin Guerrero y Altagracia Salazar me invitaron para entrevistarme sobre lo mismo. Me entrevistaron, ahí me pidieron que si yo podía cubrir unas vacaciones de uno de ellos. Entré cubriendo vacaciones. Luego me invitó Cavada a su programa de radio para entrevistarme sobre lo mismo de redes. Al final del programa me dijo, mira, yo tengo un espacio disponible los viernes que se acaba de liberar, ¿te interesaría? Yo le dije, sí. Y así una cosa llevó a otra y ya yo suplí en Enfoque Matinal, tenía el espacio de los viernes en Cavada, luego suplía en El Día, donde Don Uchi, y entre una cosa y otra ya hago esto. Sí, exacto. Y a través, ¿cómo se titula tu tesis? Astroturfing, The Drowning of Political Dissent. Eso, astroturfing no lo sé traducir, es la manipulación es hacer creer que se tiene apoyo ciudadano sin que... Fake social media. Sí, pero no nada más en redes, es como fake grassroots. Ok. Ajá, eso es astroturfing. Y el subtítulo Hay es... muchos candidatos que lo usan en Estados Unidos, o sea, presentan plataformas sobreabultadas. ¿Aquí también? Claro. Son presentaciones de plataformas digitales sobreabultadas, incluso se compran seguidores Mire, pero aquí falsos. aquí se compra gente para protesta. Sí, pero vamos aquí no es ni digital. Eso es verdad. Aquí es análogo todavía. Sí, todo, aquí de todo. Y entonces, ¿y dónde fuiste a estudiar? A Boston. ¿Hiciste una maestría? Sí. ¿Te especializaste en ese tema? Ese fue mi tema de tesis, sí. A propósito de eso, ¿tú entiendes que la República Dominicana, la sociedad dominicana, está bien desarrollada en materia de Internet, acceso a Internet y utilización de las redes sociales y plataformas digitales para nuestro manejo diario? ¿En términos políticos? ¿O en términos generales? En sentido general. Sí, yo creo que hay buen acceso a... República Digital, para la vida. El tema de políticas públicas, pero también las publicidades a través de las diversas plataformas, los periódicos. O sea, te lo pregunto porque de repente vemos que la sociedad dominicana en sentido general se ha interconectado y que la brecha digital no es tan amplia como las estadísticas lo señalan, pero quizás es un segmento muy pequeño de la población. Entonces, por eso te pregunto. Yo creo que para la realidad que vive el país y su gente, avanzamos a buen paso en términos de acceso a la tecnología. No me parece que es algo como de las cosas que peor están. Pero creo que, y te pregunto, se da más en las nuevas generaciones y en las zonas más urbanas, no así en las zonas rurales ni en las personas más longevas. Tendría que ver la data, pero tengo esa impresión también. Es lo que percibo, por eso te hago la pregunta, porque, por ejemplo, te lo digo por mis hijos, no hay forma de que yo los vea con un libro, todo es digital, escribiendo y leyendo y averiguando, y no te ven un programa en vivo, pero tiene que ser algo muy extraordinario. Ni matado. Ni matado, todo por YouTube o por el Instagram Live o por el... Sin embargo, ¿cómo tú consideras que se han ido involucrando los sectores más rurales o los que no son tan jóvenes a esa cultura de la internet y de las redes al día de hoy? Tendría que ver la data, pero me da la impresión que en términos relativos, con menos fluidez y menos prontitud de las generaciones como la Z, por ejemplo, que es nativa de los temas digitales. Sí, yo creo que eso es un fenómeno mundial en términos de la relación de las tecnologías en términos comparativos en zonas urbanas versus zonas rurales y en generaciones más jóvenes y generaciones de mayor edad. Y si lo llevamos a la política, pudiéramos ver el traslado de las propuestas de la publicidad y de la plataforma de promoción y mercadeo más hacia las redes que hacia la publicidad o los medios tradicionales. Yo creo que sí, que no necesariamente más, pero no más que en los medios tradicionales necesariamente todavía, pero definitivamente sí hay cada vez mayor interés en publicidad
en redes o en las plataformas digitales precisamente porque tienen una audiencia en aumento. ¿Y a dónde iríamos como sociedad, no solamente la República Dominicana, sino el mundo, con este tema, tú que lo has estudiado? ¿Desaparecerá el papel? ¿Desaparecerán los periódicos impresos? ¿Desaparecerá la televisión? ¿Nos iremos finalmente todos para YouTube? ¿Cómo visualizas ese proceso de metamorfosis comunicacional? Yo no sé si desaparecerá, pero definitivamente va a menguar mucho. El Internet... De hecho ya lo está haciendo. Sí, exactamente. O sea, las nuevas generaciones no leen los periódicos impresos, sino se van a la parte digital, no escuchan la radio en vivo, sino que se van a Spotify, no ven la televisión, sino que lo hacen por YouTube. Exactamente, y en diferido hay más flexibilidad en términos del tipo de vida que lleve cada quien, cada miembro de la audiencia para aprovechar el contenido. Cuando es televisado, lo que no viste se te fue la oportunidad. Así es, no, y antes tú tenías que estar a las 9 en punto atento, sí, porque ya ahora no te importa, tú lo ves cuando tú puedas verlo, no cuando el programa esté en el aire. Así es. Dime una cosa, Carolina, ahorita decías sobre cómo se maneja el fake news, no solamente a través de los medios digitales y cómo también diversas cuentas pueden aparecer abultadas por seguidores falsos. Y entonces hacías el señalamiento de que también se hace con protestas. ¿Cómo evalúas estos acontecimientos de esta semana, las protestas en el Congreso, la contradicción dentro del PLD, que si, digo, en el país, que si reelección, que si no reforma, y toda esta situación? Yo creo que el PLD tiene que llevarse su problema a la sede de su partido, porque la sede de la democracia nacional no tiene por qué ser el espacio en el que violentamente ellos resuelven sus problemas. Ni el PLD, ni el PRD, ni el PRCC, ni el PRM. Y me parece una inmensa falta de respeto que lleven a la sede del pueblo, que es el Congreso, que es donde además reside la Asamblea y la Constituyente, un problema entre dos bandos de un partido. ¿Quién tiene la razón? ¿Los congresistas que no están de acuerdo con la reforma y salen a la calle a protestar, o los que están de acuerdo y entienden que el tema debe ser llevado dentro de los hemiciclos de ambas cámaras? Yo creo que ambos, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los dos. Pero en la forma, o sea, porque si bien el legislador tiene derecho a protestar rechazando cualquier iniciativa dentro del hemiciclo, el salir se puede interpretar como una provocación. Sin embargo, ellos señalan que están expresando su punto de vista y que tienen derecho a hacerlo. A ver, la protesta no... Si, oye cómo suena eso, que protestar es una provocación. Hay un derecho a protestar. El problema es que hay un derecho a protestar. Es decir, ni a fines violentos, ni por parte de la fuerza del orden, ni por parte de los manifestantes. Es decir, yo pienso que no es la vía no es el problema, es todo lo que se hace con la vía, dentro del hemiciclo y fuera del hemiciclo. ¿Cómo entiendes tú que va a terminar todo esto? ¿Qué es todo esto? ¿Crees que el tema político, crees que finalmente se presentará un proyecto de reforma en el Congreso? ¿Entiendes que el presidente no obtemperará al llamado de sus seguidores para presentar el proyecto de reforma, que el candidato sea Leonel Fernández o que surja otro candidato o candidata? ¿Cómo visualizas el desenlace de la situación política a lo interno del PLD? Mira, en política, y yo sé que eso tú lo sabes mejor que yo, es muy difícil hacer predicciones porque es más lo que no se ve que lo que sí se ve. Dicho eso, con la experiencia política que se le puede presumir o asumir al presidente de la República, me costaría creer que reformaría por segunda vez consecutiva la Constitución, sabiendo, uno, el costo político que eso representa, y dos, que literalmente haría historia como el único presidente que la ha reformado 2 veces para mantenerse en el poder, 2 veces consecutivas para mantenerse en el poder. ¿Qué va a pasar con el PLD? Yo no lo sé. Yo no sé si el candidato será o no Leonel Fernández. Yo no sé si Danilo Medina le endosa su apoyo a una tercera
vía, por decirlo de alguna manera, y esa tercera vía, entonces, con el apoyo del presidente, puede hacerle el frente a la vía de Leonel Fernández. No sé si presentan un candidato o una candidata de consenso, no sé si hacen una fórmula mixta, no sé si acuerdan ministerios, yo no lo sé. Lo que yo sí sé es que si el Partido de la Liberación Dominicana entiende que sus diferencias han llegado a puntos tales que hay que ser físicamente violentos, tienen que llevarse esas diferencias a la sede de su partido, dirimirlas y resolverlas. Mientras tanto, el ambiente político, las calles, incluyendo la calle del Congreso Nacional, están cargadas de tensión y eso el país no se lo merece. ¿Qué entiendes tú que sería lo que más le convendría al país? ¿Que se mantenga el PLD, ya sea con el presidente Danilo Medina haciendo la reforma y pudiendo presentarse como candidato, o que vaya otro candidato que no sean ni él ni Leonel Fernández, o que Fernández sí pueda volver a presentarse, que salga el PLD del poder y que pueda venir una opción de oposición? ¿Qué entiendes tú? Imagina, hagámonos de cuenta que Carolina Santana es una Tiene doctora, una varita mágica. no, que sí, y que llega a la República Dominicana como paciente, en términos políticos. Doctora, tengo esta situación, ¿cómo la resuelvo? Yo dejara el régimen constitucional sobre la reelección que tenemos, Sin tocar la reelección. sin tocar La Constitución. la Constitución, porque 2 veces y nunca más es el modelo constitucional ideal para garantizar la continuidad de una política pública, pero también el relevo político, que es algo que hay que balancear. Ni tanta continuidad que no haya relevo político, ni tanto relevo político que no haya continuidad de la política pública. Entonces, ese modelo que se conoce constitucionalmente como el modelo norteamericano, me parece el ideal y por lo tanto, si ya lo tenemos, ¿para qué lo vamos a cambiar? Si tuviésemos otra constitución, yo te dijese, dependiendo del escenario político también, bueno, habría que ver si hay alguna forma de garantizar un modelo más idóneo en términos constitucionales. Pero lo tenemos ya. El mismo presidente de la República, Danilo Medina, lo dijo en junio del 2015, cuando se reformó la Constitución. Dijo que él estaba consciente de que el que tenemos es el ideal. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, que si yo creo que le conviene al país que gane un partido o que gane otro, para eso los partidos tienen que diferenciarse uno de otro. Y ahora mismo no ves diferencia entre uno y otro. No es que no hay diferencia, las hay. Es que los temas en los que de verdad hay que diferenciarse son tibios todos. Corrupción, impunidad, política social. O sea, en los temas más neurálgicos hay más diferencia en términos de quién accede al poder. Es más ríspida la discusión en cuanto a quienes tienen más cuotas de poder que en cuanto a qué hay que hacer con la política pública para mejorar el país. El quítate tú para ponerme yo. Exactamente. Sin embargo, tienes toda la razón, porque fíjate tú, nosotros tenemos más de un año y medio aproximadamente, donde el debate es si Danilo se va a reelegir o no se va a reelegir, si la Constitución se va a modificar o no se va a modificar. Sin embargo, no hay un debate sobre si la seguridad debe ser trabajada a través de políticas públicas de esta forma o de tal otra forma, sobre si el endeudamiento debe manejarse de tal forma o de tal otra forma, sobre los temas de salud, de educación, o sea, hay una ausencia de debates de los temas de mayor interés social en la clase política. Totalmente, y una crítica que se le puede hacer a la oposición, tanto a la oposición PLD versus otros partidos, como a la oposición interna del gobierno, que es la facción de Leonel Fernández. A la política pública se le puede hacer crítica. No puede ser que todo sea, pero es que se están comiendo todas las cuotas de poder. Tiene que ser posible decir, miren, la forma en la que se maneja la deuda no es adecuada. Miren, endeudarse para pagar intereses no es sano para la economía. Miren, no sirve de nada invertir el 4% de esta manera, porque al final los indicadores de la calidad de educación no funcionan. Tenemos que tener una oposición intra y extrapartidaria que funcione realmente. Yo recuerdo, yo nací en el 76 y en el 88 yo tenía 12 años, y yo recuerdo el debate de los candidatos del Partido Demócrata. Finalmente terminó siendo candidato el ex gobernador Michael Dukakis contra el entonces vicepresidente Bush, que murió recientemente, padre del expresidente Bush del 2000 al 2008. Y yo recuerdo que los debates eran en torno a Roe versus Wade, el tema del aborto, el tema del matrimonio gay, el tema de los gastos en el presupuesto de defensa. O sea,
tenían sobre la pena de muerte. De hecho, el debate, Michael Dukakis, dicen los analistas que lo perdió, porque la primera pregunta de un periodista de CNN, Bernard Shaw, fue preguntarle si su esposa fuera violada y asesinada, si él estuviese de acuerdo con que al asesino violador se le condenara a muerte, con la pena de muerte. Y entonces el hombre respondió con una frialdad que no, que la gente lo vio como que no le corría sangre por las venas, porque el periodista fue muy gráfico en la pregunta, y sin embargo Bush lo cogió ahí y dijo, pues yo sí estoy de acuerdo, si es a mí. Entonces, ese tipo de debates elevan el nivel del debate, valga la redundancia, de la sociedad. Claro, porque si discutimos solamente sobre cuotas de poder, la vida de la gente queda en un segundo o tercer plano. ¿Para qué se hizo la política? Claro. No fue para eso. O era simplemente para el quítate tú y para ponerme yo. O sea, no puede ser que todo sea sobre las cuotas de poder que los altos dirigentes de todos los partidos quieren ocupar. Tiene que empezar a ser también acerca de si violan a una mujer, si puede interrumpir el embarazo. Tiene que ser también, y ojo, eso se le ha dejado, ese tipo de debate, a la sociedad civil, a los medios de comunicación, a la iglesia, o sea, a sectores de intereses particulares o a sectores de incidencia secundaria en la política, por decirlo de alguna manera. Pero los mismos políticos le han sacado como el cuerpo a eso. No del todo, porque desde el gobierno, cual sea, quien sea que lo dirija, hay una necesidad básica de hacer frente a esos temas, pero si no hay una contraparte que le cuestione, que le revise las cifras, que le desmienta, entonces es un poco como que eso anda por la libre, ¿no? ¿Está de acuerdo Carolina Santana con el matrimonio de personas de un mismo sexo? Sí. ¿Está de acuerdo con que la mujer puede interrumpir el embarazo, puede abortar? Sí. ¿Con la pena de muerte? No. ¿Por qué no? Porque yo creo que la mayoría, las cifras están ahí, que la mayoría de las personas que cometen ilícitos penales lo hacen tras haber vivido una vida carente de oportunidades. Por eso incluso hay muchos expertos, como por ejemplo Zaffaroni, que ahora es juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo fue de la Corte Suprema Argentina, que dice que la palabra, por ejemplo, rehabilitación o reinserción está mal utilizada porque no hay un nada. El 60%, por ejemplo, de las personas que ingresan a los centros penitenciarios en la República Dominicana son personas que no sabían leer y escribir. Eso te dice. Entonces, claro, no puede ser que el Estado les falle en tantas cosas en su vida, que luego de que les falle ellos tomen un camino errado porque no tenían las herramientas para, o la formación o las oportunidades para tomar el mejor camino posible, y que luego le digamos, y por haberte equivocado, pierdes la vida. ¿No está siendo injusta porque esas mismas debilidades y deficiencias del Estado no fueron solamente para esa persona que cometió una ilegalidad penal, sino que también hay otras personas que pudieron haberlo hecho y no lo hicieron? Sí, pero el problema es que te crea un ambiente, un clima en el que tú eres especialmente propenso a desviarte en los caminos. Entonces, sí, es muy fácil desde el privilegio evaluar la buena conducta legal. O sea, falto en darte la oportunidad y encima te condeno a muerte, a morir por haber fallado. Por haber fallado. Y en cuanto a la cadena perpetua, no hay necesidad de una cadena perpetua. Es costosa, es inefectiva. Las personas se pueden reformar con la salvedad del RE que ya hablamos, reformar, reeducar, habilitar, socializar e insertarse a la sociedad y a su familia de nuevo, exactamente, reeducarse de una manera fructífera y para el bien. Entonces, ¿por qué es dejarla encerrada y destruir esa familia para siempre? En el caso del matrimonio del mismo sexo, con el que me dices que estás de acuerdo, ¿cómo manejaríamos como sociedad la no procreación, o sea, la incapacidad natural de la procreación entre personas de un mismo sexo que contraigan matrimonio? Entonces, estaríamos de acuerdo con la adopción. Yo estoy de acuerdo con la adopción. Entonces, ¿cómo trabajamos la formación psicológica de esas criaturas, de esos niños o niñas, sobre la base de que tienen dos padres, tienen dos madres? Siempre que yo oigo esa pregunta, yo me pregunto, valga la redundancia, si la gente se hace ese mismo cuestionamiento en hogares machistas.
en hogares abusivos, heterosexuales. O sea, si la gente, cuando un hombre, voy a usar un término coloquial, abimba a la mamá de sus hijos y la amenaza y la agarra por el pelo y la desfigura, ¿verdad? Si la gente se dice, ¿cómo vamos a tratar psicológicamente el tema de la crianza? Estoy de acuerdo contigo. O sea, al final, hacerse esa pregunta en un contexto de un país lleno de feminicidios, un día sí, un día no, muere una mujer a mano de su pareja o expareja, es un poco más del mismo prejuicio. Hay parejas que no funcionan, heterosexuales y homosexuales, claro que y sí. relaciones que son tóxicas. Fuera de eso. Y que pudieran lucir muy bien. Exactamente. Entonces, los mismos problemas que podrían presentarse y que podrían necesitar ayuda psicológica para la crianza en una pareja heterosexual se pueden presentar en una pareja homosexual, y no por eso nadie se niega a que adopte una pareja heterosexual. Totalmente de acuerdo contigo. Pero te hacía la pregunta porque tenemos, digamos, experiencia en saber lidiar con ese tipo de situaciones, lamentablemente, pero al ser constantes, sin embargo, no tenemos experiencias de cómo lidiar. Además, tenemos una mentalidad muy conservadora como sociedad, muy machista y con otras características. Imagínate tú, por ejemplo, que aquí se critica hasta que homosexuales aparezcan en los medios de comunicación. Entonces, ¿cómo educar a la sociedad a tener ese nivel de tolerancia y de respeto hacia la preferencia sexual de la otra persona, incluyendo el derecho a la educación que tengan de hijos de ese matrimonio? Qué bueno que tú dices educar a la sociedad. Ahí es que se necesita el apoyo. A la sociedad. Por eso te hice la pregunta. Claro, es a la sociedad. Es que el niño en un hogar en el que es amado y es respetado y ve que la relación entre sus padres es respetuosa, cordial, digna, las cosas caen por ética, las cosas caen por su propio peso. Donde puede haber realmente un trauma significativo, a mi juicio, es en el rechazo de las otras personas que discriminan. Entonces ahí quien necesita ese acompañamiento, si la relación es sana, ¿verdad? Como pasa en las relaciones heterosexuales y homosexuales por igual, si es sana. O sea, me gustó esa. A quien deberíamos llevar entonces a un tratamiento psicológico, claro, es a la sociedad. Porque déjame decirte, la homosexualidad se ha encontrado en muchísimas especies del reino animal, incluida la especie humana, donde lo que no se encuentra es la discriminación a la homosexualidad en ninguna otra especie. O sea, lo anormal es la discriminación. Si usted entiende no la preferencia. No, si usted entiende que usted es superior a otra persona porque es más blanco, porque su orientación sexual es distinta, o religiosa, y la ciencia le está diciendo que usted no es superior a nadie, que técnicamente no hay ninguna superioridad, usted está viendo cosas donde no hay. Entonces usted necesita ayuda. Usted. Exactamente. Totalmente. Dime una cosa, Carolina, el tema de David Ortiz, ¿entiendes que la investigación realizada por las autoridades refleja la realidad de lo que pasó? Yo creo que eso es una teoría plausible. O sea, en este país se ha conocido en varias ocasiones que el sicariato es propenso, ocurre con mayor incidencia cuando tiene que ver con temas de narcotráfico. Entonces, a mí no me parece descabellado que esa haya sido la forma en la que ocurrieron los hechos. Naturalmente, quienes tienen las evidencias son ellos, y por lo tanto es difícil contrastar eso con cualquier otra versión porque ellos tienen el manejo de las evidencias. Pero a mí me parece una posibilidad plausible. Las tres áreas en las que consideras que la República Dominicana más avanzado y mejor se ha desarrollado en los últimos años. Tengo que pensar. Mejor. Tres áreas que tú digas, ahí hemos hecho la tarea, sacamos buenas notas, lo hicimos bien en esas tres áreas. Ok, dame un rango de tiempo. Los últimos 10, 15, 20, 30 años. Ponle del nuevo milenio para acá, del 2000 para acá. Tenemos ley de partido imperfecta, pero tenemos ley de partido. Estaban a la libre antes. Uno. No necesariamente que tengamos ley de partido significa que los partidos... No, pero tenemos ley. Porque tenemos ley de partido y mira lo que está pasando en el Congreso. Sí, el único partido que había mantenido la disciplina y el respeto a sus reglamentos y estatutos y la cohesión interna, porque ya el PRD, el Partido Reformista, habían pasado por situaciones de división. Bueno, ley de partidos, que sirve para muchas cosas.
Eso por un lado. Por otro lado, tenemos mayor conciencia del tema de la discriminación contra las mujeres y del abuso contra las mujeres. Y bueno, porque mencionas entre las opciones de rangos de tiempo 30 años, y me llevo a 1900 y tanto, la modernización de la justicia. Ok. ¿Entiendes que la regulación de los partidos políticos Sí. con la nueva ley de partidos y también con la reforma, la actualización de la ley electoral? Sí. Ok. El tema de la concienciación ciudadana, la sociedad Sobre los ha problemas de tomado las mujeres. sobre los problemas de la equidad de género, la igualdad y el cuidado a la mujer y conciencia sobre los temas de abuso y discriminación, Y la además de modernización de la feminicidio, y justicia. la modernización de la justicia. Que ha tenido su traspiés, pero que no por eso hay que negar que en comparación con 30 años antes o 30 y tantitos años Tenemos antes, otra justicia. tenemos un avance. La misma creación del Consejo Nacional de la Magistratura, que luego en 2010 su composición varió para mal, pero la misma creación del Consejo, Por la inclusión del procurador. sí, eso es un... ¿Entiendes que no debería pertenecer el procurador a la No, porque es al una consejo? parte de los procesos, la Procuraduría es una parte de los procesos, entonces tú le estás diciendo una parte de los procesos, dime, ¿a qué juez esté haciendo? Entonces Ok, me pero parece un entonces- conflicto de interés como uno, y dos, le da 2 sillas al Ejecutivo, que ya no necesitaba más, y de hecho también califica el voto del presidente, que en lugar de ser... Sí, para que pueda desempatar porque es un número par, entonces como que tuvo muchos efectos poco sanos en cuanto a la relación de la política partidaria y del Ejecutivo dentro de la selección de los altos ¿Cuál mandos. considera Carolina Santana Saba que sea la conformación más conveniente para la sociedad del Consejo Nacional de la Magistratura? Estaba mejor antes del 2010. O sea, como está, pero sin la silla del procurador. Sí, Mantenemos al presidente, a los Podemos- presidentes de ambas cámaras, Sí. al presidente de la Suprema, a un juez de la Suprema, sí. y lo dejamos ahí. Y un senador y un diputado de una Exactamente. bancada diferente. Idealmente hay otros modelos que tienen que ver más puramente con la decisión congresual. Por ejemplo, en Estados Unidos se presenta una candidatura por parte del presidente y entonces el Congreso lo rechaza o no con voto. Eso también puede ser positivo. También hay otros modelos donde el Ejecutivo presenta una terna o donde una Cámara presenta una terna a la otra y la otra elige. Pero definitivamente darle 2 sillas y un voto calificado en un consejo de 8 al Ejecutivo no es la composición ideal. Me imagino que tienes que haber visto en Netflix el documental Breakdown the House No, de Alexandra Ocasio no lo he Cortés. visto, pero estoy loca por verlo. Te lo recomiendo. A propósito de ese tema iba mi próxima pregunta. La participación de la mujer, el empoderamiento de la mujer dominicana en áreas que tradicionalmente no había tenido mayores niveles de participación años atrás, incluyendo la política, los medios de comunicación. Sin embargo, hoy vemos a una mujer más activa, más responsable, más dedicada. ¿Entiendes que ha ido la mujer ganándose el espacio que se merece? La mujer no está más activa, más responsable y más dedicada. La mujer siempre ha sido activa, responsable y dedicada. Pero Lo se que ahora muestra tiene, lo que ahora tiene más oportunidades de proyección. Y no todas las que se merecen. Y eso te lo demuestran los números. Por ejemplo, la República Dominicana tiene en sus aulas universitarias una mayoría abrumadora de mujeres. Así En los honores, el porcentaje de los honores universitarios oscila entre el 70 y el 90% por mujeres. Son más dedicadas, Ahí voy. son mejores Exacto. estudiantes, son más responsables, son más... Exacto. La República Dominicana lidera, junto con otros países, los principales puestos de países que tienen a más mujeres en los mandos medios, en las gerencias medias. Y eso además se deja ver, por ejemplo, en el sector justicia del que hablábamos. Las mujeres son mayoría presidiendo las cortes de apelación, que es como el segundo escalón de los 3 del sector justicia. Pero no alcanzamos los puestos directivos, no somos mayoría dirigiendo los medios, no somos mayoría en la misma justicia. Por ejemplo, si tomamos los 3 tribunales de las altas cortes y los unimos y de eso sacamos un total, solo el 25% son mujeres. De los ministerios de la República, que son 22, solo 3 son ocupados por mujeres. Del Congreso de la República, un 19 punto algo % de los legisladores y las legisladoras son mujeres. Entonces, estamos aquí, estamos preparadas, estamos calificadas, somos las mejores en las aulas, somos
las candidatas naturales a los puestos directivos porque somos las mayorías en los mandos medios y sin embargo se seleccionan hombres. Eso en el mundo se le llama el techo de cristal porque es supuestamente una barrera invisible. Aquí está tan claro que yo creo que ni invisible es, ni de cristal, es un techo de concreto. Eso pienso yo. Creo que la mujer todavía se enfrenta a eso, se prepara, hace su esfuerzo, pero todavía se enfrenta a esa discriminación. ¿Te dolió que no ganara Hillary Clinton las elecciones del 2016 en Estados Unidos? Yo le iba a Bernie Sanders. Pero ya después de la competencia entre ella y Trump, ¿la hubieses preferido a ella por Trump? Mucho más. Para romper ese techo de cristal. Sí, para romper. No, ese techo de cristal y porque además me siento más identificada entre Trump y Hillary con lo que plantea Hillary. Sí, porque no necesariamente porque ella sea mujer. Quizás si el Partido Republicano hubiese presentado otro candidato, así sea hombre, quizás tú te hubieses sentido más identificada con ese candidato que con Hillary. No es por el hecho de ser mujer. Es muy difícil que yo me sienta identificada con un candidato del Partido Republicano. No, por la política pública que propone ese partido. Te lo cambio. Imagínate que hubiese sido una mujer candidata del Partido Republicano. No necesariamente porque sea mujer, tú como mujer te vas a identificar con ella. Porque déjame decirte, hay mujeres machistas. No, yo diría que el machismo es más impregnado al hombre por la mujer que por los padres, por los hombres. Eso hay que tener cuidado. La defensa de la mujer no necesariamente, o sea, hay que estar, por ejemplo, del lado de las causas. En el caso de la mujer, por ejemplo, a mí me parecía que las ideas de Bernie Sanders, siendo hombre, versus, por ejemplo, la de Donald Trump, que también obviamente es hombre, era evidente que la causa avanzaba más con Bernie Sanders. Y era más, a pesar de su avanzada edad, parecía más revolucionario y más liberal y más joven que muchos candidatos jóvenes. Totalmente. Pero lo que te decía de la mujer y el machismo, y qué bueno que tú lo traigas también y que lo señales, porque muchas veces son las madres las que coartan o encierran o limitan esa potencialidad que tienen sus hijas para invertir o incentivar más al desarrollo a los hijos. Sí. Entonces Totalmente. el machismo nace desde el modelo educativo, principalmente en las madres. Sí, es un tema estructural, cultural y social. A propósito de eso, ¿cómo vislumbras el desarrollo de la sociedad, sobre todo los más jóvenes, con estos cambios que estamos experimentando? La diferencia entre la crianza de tus abuelos a tus padres versus las de tus padres a ti versus la que tienen la generación que viene inmediatamente posterior a la nuestra, la de nuestros hijos. Bueno, te voy a hablar por mi familia, porque yo sé que no todas las familias son iguales. Mi mamá es hija de 2 inmigrantes libaneses. En la cultura árabe, el machismo es Ley, batuta y constitución. una cosa implacable. Y yo creo que la relación de mis abuelos maternos era mucho más injusta, por decirlo de alguna manera, ahora que uno tiene conciencia de esas cosas, de Tu lo que abuelo podía materno hacer. se iba al extremo del extremo. Sí, porque era una relación dispar, ¿no? Y creo que hay una diferencia importante entre la relación de mis padres con la relación versus la relación de mis abuelos maternos. Mis abuelos paternos, los padres de mi papá, son 2 campesinos, un agricultor y una maestra de escuela rural. Y ahí había hay una frase que creo que la dijo el actor Sean Connery, que mi papá siempre la usa para referirse a su vida de niño y de adolescente. Decía, éramos tan pobres, que no teníamos ni estado de ánimo. Entonces yo creo que ahí era más como disciplina, y esto es lo que hay, y como que habían otras cosas que ocupaban como el espectro emocional y la realidad de la familia de mi papá. Y ninguna de esas 2 cosas son así en el hogar en el que yo me crié con ellos 2. Creo que tengo un hogar donde sí hay espacio para el estado de ánimo, donde sí hay una comprensión que quizás era un lujo para mi papá cuando era niño, donde hay mayor equilibrio que lo que había en el hogar de mi mamá cuando era niña. Y eso yo noto, por ejemplo, y creo que es una experiencia que a lo mejor, sin ser necesariamente nietos de campesinos o de inmigrantes, puede tener mucha gente con ese tema. Me imagino el contraste en una reunión familiar entre tus abuelos maternos y tus abuelos paternos. En Navidad en mi casa se sirve moro y se sirve quipe crudo. Carolina, gracias. Un placer. Qué gran placer, no, el placer ha sido nuestro. Muchísimas gracias por habernos permitido la oportunidad de conocerte un poquito más, de compartir y de tener todas estas
experiencias que nos has narrado y estos puntos de vista que nos has señalado. El gusto es mío. Muchísimas gracias y muchos éxitos. ¿Cuándo empieza de nuevo la gran pregunta? A finales de julio. La segunda temporada. Sí. Qué bueno. ¿Ya tienes tu primer invitado? Sí. Ok. ¿Se puede saber? No. Ok. ¿Cómo te sientes manejando ese tipo de incógnitas en las redes? Tranquila. Pero muchas expectativas que generan mucha tensión. Sí, pero para bien, es chulo. ¿Se mantiene la misma escenografía? Sí, con ligeros cambios. Muchísimas gracias, muchos éxitos. Y estás también en Cuentas No Cuentos, Por la de mañana. 7 a 9 todos los días. De 7 a 9 en la 88.5. Así es, pueden seguirla por la radio cuando vayan en la mañana y también en YouTube. Y también en YouTube, con mi nombre. Yo te veo porque tú lo subes, tú prendes el Instagram Live y lo haces en live ahí Sí. desde la cabina. Sí. Así pueden seguir a Carolina Santana en sus cuentas, ahí en la pantalla aparecen sus cuentas de Instagram, sobre todo es lo que ella es más activa en Instagram, y pueden seguirla también en su canal de YouTube Cuentas Claras. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, saludos a tus padres, un gran abrazo a Roberto, y a ustedes las gracias por el placer y el honor de su sintonía. Nos vemos de nuevo en una nueva entrega de su programa Víctor en Vivo, otro nivel de información. Bendiciones.